Hoy vamos a ver la resolución de sistemas de tubería en paralelo y para ello vamos a emplear el método B. Para este tipo de sistemas, cuando tenemos dos ramas, tenemos dos métodos, el método A y el método B. El método A consiste en prácticamente encontrar los caudales de las dos ramas cuando yo conozco el caudal principal del sistema. En cambio, este método B se utiliza prácticamente cuando yo desconozco el caudal de todo el sistema. No conozco ni el caudal principal ni el caudal en las dos ramas, pero sí conozco la descripción del problema completo. Entonces, veamos a qué se refiere con esto. Nos indica que es un método de solución para sistemas con dos ramas cuando se conoce la caída de presión en el sistema y se desea calcular la rapidez del flujo de volumen en cada rama y la rapidez del flujo de volumen total. Entonces, aquí en la tabla de la parte izquierda podemos encontrar todos los pasos para poder encontrar la solución del problema. Entonces ahí están detallados. Sin embargo, nosotros, para evitar leerlos y luego cuando estemos resolviendo el ejercicio volvamos a leerlos, entonces conforme vayamos resolviendo el ejercicio, pues vamos de una vez leyendo los pasos. Luego tenemos la tabla 10.4 que nos va a servir para encontrar las pérdidas por accesorios y válvulas. Luego tenemos esta figura, que es la figura 10.28 del libro, está en el capítulo 10 de las pérdidas menores, y esto nos va a servir para encontrar la relación de la longitud equivalente sobre el diámetro de lo que tenemos acá, que esto prácticamente son dobleces o curvas dentro de la tubería. Entonces eso también genera pérdidas y por lo tanto tengo que calcular también esa pérdida. Luego nos vamos a dar cuenta de que al momento de calcular nuestro factor de fricción en tubería, vamos a tener que utilizar una variación del procedimiento que normalmente hemos utilizado. Cuando tenemos nosotros tubería de acero comercial nueva y limpia, entonces utilizábamos la tabla 10.5. Sin embargo, en este caso no va a ser posible que utilicemos la tabla 10.5. Entonces vamos a tener que encontrar nuestro factor de fricción utilizando la ecuación de Swamy-Jain o utilizando el diagrama de Moody en la zona totalmente turbulenta. Entonces quizá esto va a servir para repasar lo que ya hemos visto anteriormente. Y luego también vamos a utilizar nuestra tabla de rugosidad promedio, porque vamos a tener un material del cual necesitamos nosotros conocer la rugosidad promedio. Entonces pasemos a la resolución del ejercicio y van a ver el porqué de todas estas tablas que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, el ejercicio dice de la siguiente manera: el arreglo mostrado en la figura se utiliza para suministrar aceite lubricante a los cojinetes de una máquina grande. Los cojinetes actúan como restricciones para el flujo. Los coeficientes de resistencia para los dos cojinetes son 11 y 4. En cada rama las líneas son de tubo de acero estirado con 15 milímetros de diámetro exterior y 1.2 milímetros de pared. Cada uno de los 4 dobleces que hay en el tubo tiene un radio promedio de 100 milímetros. Incluya el efecto de estas curvas, pero excluya las pérdidas por fricción, porque las líneas son cortas. Determine A. La rapidez del flujo volumétrico de aceite en cada cojinete y B. La rapidez del flujo volumétrico total en litros por minuto. El aceite tiene gravedad específica de 0.881 y viscosidad cinemática de 2.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El sistema se encuentra en un plano, por lo que todas las elevaciones son iguales. Bueno, entonces con esto nosotros sabemos de que no conocemos el caudal que pasa por la línea 1, por lo tanto tampoco conocemos el caudal que pasa por la línea 2 ni por la línea 1 que está superior e inferior. Entonces sería línea 1, no conocemos el caudal en el ramal A no lo conocemos, tampoco el caudal en el ramal B, mucho menos el caudal número 2.
Por lo tanto, es un problema del cual yo necesito conocer los caudales. Sin embargo, conozco un dato muy importante que es la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2, ya que vemos que producto de las pérdidas, pues la presión en 1 es mayor a la presión en 2. Luego también conocemos los coeficientes de resistencia K para los cojinetes. Entonces tenemos dos cojinetes, uno en cada rama con diferentes valores K, y tenemos también los dobleces o las curvas. Entonces esto está replicado en cada esquina de nuestro sistema porque nos mencionan que son 4. Entonces, algo muy importante es que nos están diciendo que despreciemos las pérdidas por fricción en las ramas debido a que su longitud es relativamente corta. Entonces, pues ahí tenemos una ventaja porque no vamos a tener que calcular las pérdidas por fricción en la tubería. Entonces, conociendo esto, vamos a comenzar. Como les decía yo, siempre importantísimo. Vamos a ver, en la tabla que yo les había mostrado anteriormente, donde está el procedimiento, el paso 1 es el siguiente: calcular la pérdida de carga total a través del sistema con el empleo de la caída de presión conocida delta P en la relación HL igual a delta P sobre peso específico. Entonces aquí nosotros tenemos una ecuación. Sin embargo, yo no recomiendo utilizar siempre esta ecuación porque sabemos de que la ecuación general de la energía siempre la tenemos que comprobar a ver si no nos afecta algo diferente en la resolución de nuestro problema. Entonces vamos a comenzar siempre por nuestra ecuación general de la energía. Entonces vamos a hacerlo entre el punto 1 y el punto 2, ya que conocemos las diferencias de presión entre esos dos puntos. Entonces son datos conocidos. Comencemos. Yo voy a tener la presión 1 sobre el peso específico más la carga de elevación 1 más la carga de velocidad en 1 menos las pérdidas. Esto va a ser igual a la presión en 2 partido el peso específico más la carga de elevación en 2 más la carga de velocidad en 2 dividido 2 veces la gravedad. Aquí ya tengo la ecuación general de la energía. Entonces, ¿qué hago? Voy a simplificar términos. ¿Cómo simplifico? Primero, me están diciendo que el diámetro de todo el sistema, porque eso sí nos lo está dando el problema de una vez, nos dice que todo el sistema funciona con tubo de acero de 15 milímetros de diámetro externo, vamos a ver, sí, diámetro externo y 1.2 milímetros de pared. Entonces, yo voy a saber, por ejemplo, que mi caudal 1 va a ser igual a mi caudal 2, porque mi caudal 1 va a ser igual al caudal A más el caudal B, y el caudal A más el caudal B va a ser exactamente igual al caudal 2. Por lo tanto, el caudal 1 y el caudal 2 son iguales. ¿Qué significa? Que la velocidad del flujo en el punto 1 y en el punto 2 van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, yo voy a cancelar estos dos términos. Luego, nos están diciendo de que el sistema se encuentra en un solo plano. Si se dan cuenta acá, me lo está indicando el problema. Nos dice por lo que todas las elevaciones son iguales. Por lo tanto, mis cargas de elevación también las puedo cancelar. Entonces, como vemos, tenemos dos datos conocidos que viene siendo la presión en 2, la presión en 1 y desconozco la pérdida de energía. Por lo tanto, yo puedo calcular directamente ese valor. Entonces, tengo HL va a ser igual. Esto lo voy a pasar al otro lado a sumar y esto lo voy a pasar a restar. Entonces voy a tener presión en 1 dividido peso específico menos presión en 2. Como sabemos que ambos son peso específico, de una vez lo podemos factorizar y podemos tener ya la ecuación. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que me decían en el procedimiento. Sin embargo,
vale la pena saber de dónde viene, ¿verdad? No solo irse a ciegas y decir, ah, bueno, me están diciendo paso uno hago esto y de una vez, no. Importante saber de dónde viene. Entonces, una vez yo tengo eso, puedo calcular automáticamente esta pérdida de energía. Entonces, yo voy a tener, lo voy a hacer acá, H, L entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a 275 kilopascales menos 195 kilopascales. Y todo esto dividido el peso específico. Entonces, ¿cómo calculo el peso específico? Pues me están dando la gravedad específica y me están diciendo tengo 0.881. Entonces 0.881 por 9.81 kilonewton partido metro cúbico. Entonces esto va a ser igual a tener 9.26 metros. Entonces yo ya tengo la pérdida de energía entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, veamos qué nos indica el paso número 2. Nos dice, escribir expresiones para la pérdida de carga en cada rama, en términos de la velocidad y el factor de fricción en cada una. Entonces, vamos a escribir, paso número 2, escribir las ecuaciones de la pérdida de energía para cada rama. Entonces, para la rama en A, yo voy a tener mi pérdida en A va a ser igual. Sabemos que la pérdida por fricción en la tubería está descartada porque el mismo problema me lo dice, porque son ramales sumamente cortos. Por lo tanto, yo voy a considerar mis pérdidas de energía provocadas por mis dos curvas. Tengo una y tengo dos. Entonces tengo dos curvas o dos dobleces. Entonces voy a tener 2 por el factor de fricción de la tubería en zona completamente turbulenta. Voy a tener también la relación entre la longitud equivalente partido el diámetro y esto multiplicado por la carga de velocidad en A. Recuerden, la velocidad en A es desconocida hasta el momento, por lo tanto no voy a poder encontrar un valor puntual en este momento. Entonces veamos qué más tengo que sumarle a esto. Pues le voy a sumar la pérdida provocada por el cojinete. Entonces aquí automáticamente ya me están dando el factor K. Por lo tanto, yo ahí ya no tengo que calcular, sino que simplemente poner K y le voy a poner A, porque es el cojinete A, multiplicado siempre por la carga de velocidad, que sería velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces yo ya tengo eso. Ahora voy a escribir para la pérdida en la rama B. La pérdida en la rama B va a ser igual, lo mismo, tengo dos dobleces y tengo un cojinete KB. Entonces es la misma ecuación que vamos a tener arriba y abajo, solo que vamos a cambiar algunos datos. Entonces tengo aquí 2 veces el factor de fricción en la tubería por la longitud equivalente sobre el diámetro por la velocidad en B. Importante, ¿verdad? Velocidad en B dividido 2 veces la gravedad más el cojinete B por la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Bueno, una vez hecho eso, entonces yo puedo encontrar los valores que tengo que ingresar en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Entonces voy a encontrar para los dobleces, ya que los dobleces es lo que yo todavía de momento no conozco. Entonces, para encontrar eso,
yo voy a tener que encontrar primero la relación. Veamos qué es lo que nos está diciendo esto. En el problema automáticamente me están diciendo que yo tengo un radio promedio de 100 milímetros. Entonces yo ya no tengo que emplear ninguna de estas ecuaciones porque yo ya tengo ese radio promedio, ya me lo está dando el problema. Ese radio es lo que yo tengo acá, miren. Entonces, como yo ya lo tengo calculado porque el problema me lo está dando, entonces yo me voy directamente a calcular esta relación entre el radio y el diámetro. Por lo tanto, yo voy a obtener el radio partido diámetro. Esto va a ser igual. Tengo un radio de 100 milímetros y esto lo voy a dividir dentro del diámetro. Entonces, ¿cuál va a ser el diámetro que voy a utilizar? Recuerden, en el problema me están dando que el diámetro exterior es de 15 milímetros y el espesor de la pared es de 1.2. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar 15 milímetros menos 2 veces el espesor. Entonces, el espesor es 1.2. Y con ello nosotros obtenemos el diámetro interno. Por lo tanto, al hacer esta operación voy a tener un valor de 7.94. Entonces, ¿qué hago con este factor? Me voy a la gráfica y voy a buscar el valor de 7.94 y lo voy a tener aproximadamente aquí, sobre el punto número 8 aproximadamente. Entonces, una vez yo ya tengo eso, veo en qué punto se intersecta con la gráfica. Entonces, veamos. Aproximadamente se intersecta ahí. Entonces yo tengo que encontrar el valor aproximado de este punto. Entonces yo voy a decir que mi longitud equivalente sobre diámetro para este problema va a ser igual a 23.6, perdón, para el doblez, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar que la longitud equivalente sobre el diámetro va a ser igual a 23.6 para las curvas o los dobleces que yo tengo en mi problema. Ahora, yo lo que debo hacer es verificar cuál es el paso número 3. Y en el paso número 3 me indica calcular la rugosidad relativa, diámetro partido rugosidad promedio, para cada rama. Hay que suponer una estimación razonable para el factor de fricción y completar el cálculo para la pérdida de carga en términos de la velocidad en cada rama. Entonces, me dicen de que tengo que terminar de calcular mis pérdidas de energía o pérdidas de carga. Por lo tanto, yo debo encontrar, veamos, mi rugosidad promedio para el material que estoy utilizando, que es tubo de acero estirado. Por lo tanto, yo me voy a venir a la tabla de rugosidad y nosotros vamos a utilizar tubo extruido de cobre, latón y acero. ¿Por qué no vamos a utilizar el acero comercial o soldado? Porque esto aplica para el tubo, la tubería que hemos venido utilizando anteriormente. Ahora, para este tipo de tubo vamos a utilizar nosotros lo que está ubicado inmediatamente superior a lo anterior. Entonces vamos a utilizar el tubo extruido cobre, latón o acero y nuestro coeficiente de rugosidad es de 1.5 por 10 a la menos 6. 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente de rugosidad, nuestra rugosidad promedio. Ahora vamos a obtener nuestra rugosidad relativa. ¿Cómo encontramos la rugosidad relativa? Pues todos sabemos que es el diámetro partido la rugosidad promedio, y este va a ser
nuestro paso número 3. Entonces, el diámetro nosotros ya lo habíamos encontrado anteriormente, que es 15 milímetros menos 2 por 1.5. Entonces vamos a tener que nuestro diámetro es, de una vez lo voy a colocar en metros, porque aquí teníamos milímetros y milímetros, no teníamos problemas, pero nuestra rugosidad promedio está en metros. Entonces yo el diámetro lo tengo que tener también en metros. Entonces tengo 0.0126 metros. 15 menos 2 veces 1.2 me va a dar 12.6 milímetros. Lo divido dentro de 1000 y me va a dar en metros. Entonces, por si alguien tiene dudas de eso, dividido 1.5 por 10 elevado a la menos 6 metros. Y esto va a ser igual a 8400. Entonces, yo en este momento voy a tener que calcular el factor de fricción. Entonces, aquí es súper importante que ustedes conozcan los procedimientos. Veamos lo siguiente. ¿Se recuerdan que para calcular las pérdidas en válvulas y accesorios teníamos que seguir el procedimiento que está en la tablita de aquí abajo? Entonces, veamos. Nos dice primero, encontrar longitud equivalente y diámetro para la válvula o acoplamiento. Entonces nosotros ya encontramos esta longitud equivalente para los dobleces. Y no digamos para los cojinetes, porque para los cojinetes ya me están dando incluso el factor K. Entonces, ¿qué sigue? Si la tubería es de acero nueva y limpia, en la tabla 10.5 encontrar el factor de fricción para la zona turbulenta. Sabemos que no es nuestro caso. Por lo tanto, ese paso 2A no lo podemos utilizar. Entonces, nos vamos al paso 2B, que dice, para tubos de otros materiales, con la tabla 2.8, determine la rugosidad promedio del tubo y calcule la rugosidad relativa. Entonces, la tabla 2.8 es esta. Obtuve mi rugosidad promedio y ya calculé la rugosidad relativa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer a continuación? Dice, emplear el diagrama de Moody. Emplear el diagrama de Moody para determinar el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Entonces, aquí hay algo sumamente importante. Si nosotros observamos el diagrama de Moody, vamos a ver que la zona de turbulencia completa está hacia la derecha del diagrama, luego de la línea punteada que marca la zona de turbulencia completa. Entonces, para que nosotros tengamos un factor de fricción en la zona de turbulencia completa, vamos a tener que utilizar un número de Reynolds grande, ¿verdad? Porque sabemos de que en el diagrama de Moody tenemos el número de Reynolds en el eje horizontal y la rugosidad relativa en el eje vertical. Entonces la rugosidad relativa no va a cambiar para nuestro ejemplo. Entonces vamos a utilizar esta rugosidad relativa y un número de Reynolds muy alto para poder encontrar nuestro factor de fricción. Entonces, recuerden, factor de fricción en la zona completamente turbulenta. Por lo tanto, yo voy a utilizar factor de fricción, va a ser igual, yo lo voy a calcular con la ecuación de Swamy y Jane. Entonces tengo 0.25 dividido el logaritmo de 1 dividido 3.7 por 8400 más 5.74 dividido, ojo, número de Reynolds muy alto siempre que esté dentro de
lo que a mí me permite la ecuación de Swami y Jain. Entonces yo voy a utilizar un valor de número de Reynolds igual a 1 por 10 a la 8, que está dentro del rango que permite la ecuación. Por lo tanto, yo voy a tener aquí 1 por 10 a la 8 y esto va a ser elevado a la 0.9 y voy a cerrar aquí para poder obtener un valor igual a 0.0124. Y con ese valor yo voy a calcular mis pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Calcular las pérdidas en A, en la rama A, que va a ser igual a 2 veces el factor de fricción en zona completamente turbulenta, ya lo tengo calculado, 0.0124 por la longitud equivalente sobre el diámetro. Tenemos que la longitud equivalente sobre el diámetro para esos dobleces o curvas es de 23.6. Entonces tengo 23.6. Esto multiplicado por la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Luego, más el factor K del cojinete, que es de 11, y multiplicado por la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces yo ahí automáticamente ya tengo la pérdida en A. ¿Qué me interesa ahorita? Me interesa la pérdida en B. Entonces mi pérdida en B es igual a 2 veces 0.0124 por 23.6 por la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad más el factor K del cojinete B, que es 4, multiplicado por la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, ahora yo puedo simplificar y voy a tener que mi pérdida en A va a ser igual a 11.59 veces mi velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y mi pérdida B va a ser igual a 4.59 velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces yo aquí ya tengo el paso número 3. Veamos qué nos dice el paso número 4. El paso número 4 nos dice que dice, al igualar la magnitud de la pérdida de carga en cada rama con la pérdida de carga total, según se encontró en el paso 1, despejar para la velocidad en la rama por medio de la expresión que se halló en el paso 3. Entonces, lo que debo hacer ahorita es lo siguiente. Yo sé que la pérdida de energía entre 1 y 2 tiene que ser igual a la pérdida de energía en A igual a la pérdida de energía en B. Se recuerdan que este es un criterio que se debe utilizar para sistemas de tubería en paralelo. Entonces, una vez conocido esto, yo puedo encontrar la pérdida en A. Entonces, mi pérdida en A va a ser igual a la pérdida entre el punto 1 y el punto 2. Y de esto vamos a obtener que 11.59 veces la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad va a ser igual a 9.26. Que esa fue
la pérdida de energía que encontramos nosotros anteriormente entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, es un dato que nosotros ya conocemos. Entonces, de ese dato, nosotros vamos a encontrar la velocidad en el ramal A. Entonces, de esto, vamos a obtener que nuestra velocidad en A va a ser igual despejar A. Entonces yo tengo la raíz de 9.26 por 2 por 9.81, que es la gravedad, dividido 11.59. Y la velocidad en A me va a quedar igual a 3.96 metros. Entonces yo ahí ya tengo un dato que estaba tratando de encontrar. Entonces hago exactamente lo mismo para B. Entonces yo tengo la pérdida en el ramal B tiene que ser igual a la pérdida entre 1 y 2. Y esto va a ser igual a tener 4.59 veces la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, igualado a 9.26. Entonces de esto yo voy a obtener que la velocidad en B va a ser igual a la raíz de 9.26 por 2 por 9.81 dividido 4.59. Y de esto entonces yo voy a obtener que mi velocidad en B va a ser igual a 6.29 metros sobre segundo. Entonces yo ya encontré la velocidad en B. Por lo tanto, lo único que a mí me queda encontrar son los caudales. Sin embargo, vale la pena que regresemos nuevamente al procedimiento para ver qué nos haría falta. Terminamos el paso 4, ahora pasamos paso 5. Si hubiera alguna duda sobre la exactitud del valor de fricción utilizado en el paso 3, se calcula el número de Reynolds para cada rama y se vuelve a determinar el factor de fricción con el diagrama de Moody, o se calcula por medio de la ecuación de Swamy-Jain. Entonces, nosotros, como obtuvimos el factor de fricción únicamente para los accesorios, y nosotros sabemos que para los accesorios el factor de fricción que se debe utilizar es para la zona completamente turbulenta, sabemos de que en esa zona completamente turbulenta el factor de fricción se mantiene con una línea horizontal, por lo tanto no cambia en toda esa zona. Entonces nosotros no tenemos necesidad de chequear el factor de fricción para los accesorios. Otra cosa hubiera sido si hubiera sido pérdidas por fricción en tuberías. Ahí sí, obligatoriamente yo hubiera tenido que regresar a chequear esos pasos para poder comprobar que el factor de fricción estuviera cerca del que yo utilicé para el cálculo. Entonces en este caso el paso 5 no aplica, recuerden, únicamente por las condiciones del problema. Luego nos dice, paso 6. Si los valores del factor de fricción cambian de manera significativa, se repiten los pasos 3 y 4 con el empleo de los valores nuevos de aquel. Entonces no aplica tampoco para nuestro caso. Entonces nos vamos directamente al paso 7. Nos dice, una vez lograda la precisión satisfactoria, se utiliza la velocidad que ahora ya se conoce en cada rama para calcular el flujo volumétrico en cada una de estas. Después se calcula la suma de los flujos volumétricos, que es igual al flujo volumétrico total en el sistema. Entonces nos hace falta lo más sencillo, que es calcular los caudales en cada una de las ramas y luego el caudal total. Entonces calculemos el caudal en A. Esto va a ser igual
a velocidad en A por el área en A. Pero el área en A es el área de la tubería que hemos venido utilizando para todo el problema. Entonces, velocidad en A, 3.96, perdón, aquí me faltó metros por segundo. Entonces tengo 3.96 metros por segundo por el área. Entonces el área, como no le he calculado, voy a poner pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que es 0.0126 metros al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4.938 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Esto lo vamos a tener que multiplicar por 1000 por 60. Esos son factores de conversión para llevar mi caudal a 29.6 litros por minuto. Y muchos se preguntarán, ¿por qué en litros por minuto? Entonces veamos lo que me está pidiendo el problema. Me dice, determine la rapidez del flujo volumétrico de aceite en cada cojinete y la rapidez del flujo volumétrico total en litros por minuto. Entonces, por eso es de que yo estoy calculando el caudal en litros por minuto. Entonces, ahora voy a calcular el caudal en B. Caudal en B igual a velocidad en B, el área en B, que es el área en A, que es el área en 1, el área en 2, en este problema son iguales. Tengo velocidad en B 6.29 metros sobre segundo por exactamente el área de la misma tubería, 0.0126 metros al cuadrado, y esto me va a dar un valor de 7.843 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Hago lo mismo, multiplico por 1000 por 60 y me va a dar un caudal de 47.1 litros por minuto. Entonces yo con esto ya tengo calculado el caudal en la rama A y el caudal en la rama B. Por lo tanto, el inciso A del problema lo tengo resuelto. Ahora, calculando el inciso B, nuevamente, caudal en 1 igual a caudal en A más caudal en B. Por lo tanto, el caudal total del sistema va a ser igual a 29.6 más 47.1 y esto va a ser igual a 76.7 litros por minuto. Por lo tanto, yo con esto estoy finalizando la resolución del problema.